Shabbat Shalom a todos los hermanos aquí presentes. Shabbat Shalom. Lo mismo le decimos a todos y a cada uno de los hermanos que nos visitan por internet, por videos de YouTube o por el Facebook. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Amén. Un aplauso. Estamos hoy en este Shabbat, es septiembre 14 de 2024 y muy contentos de estar con ustedes. Sin mucho preámbulo, vamos a entrar en nuestra enseñanza de esta tarde. Bendito sea el Eterno, quien nos permite el estudio de la Torah, quien nos indica que tenemos que indagar en el estudio de la Torah y damos honra y gloria a su nombre, porque es Él quien nos permitió ser no solamente injertados a su pueblo, pero 3.500 años atrás entregó a la humanidad este precioso documento que ha moldeado nuestras vidas, que se llama la Torah, de cuyas escrituras han surgido los profetas y sus escritos, los poemas en las Santas Escrituras y también los libros del Brit Hadashah o Nuevo Pacto, que realmente han sido de gran inspiración para todas nuestras vidas. Alrededor del mundo eso ha transformado nuestro universo, nuestro cosmos, porque de no ser así ya la humanidad se hubiera autodestruido. Realmente es una gran bendición poseer este documento, estas perlas de vida, ¿okay? Son prácticamente el fruto de la vida, el fruto de la Torah. Bendiciones a todos y vamos hacia adelante. Hoy estamos estudiando, diga conmigo, Kitetse. Kitetse. Y eso significa cuando salgas o al salir. Cuando vayas, dicen algunos también, porque es en relación cuando vayas a la guerra, cuando salgas a la guerra. Y Pastor, ¿y por qué estas porciones son tituladas a veces con nombres que nos parecen extraños? ¿Por qué tiene que ser cada estudio en cada Shabbat con un nombre predestinado? Porque sí, es exactamente ya los sabios de bendita memoria. Desde la primer grupo de personas que conformaron el Sanedrín, allá por el tiempo de Nehemías, se empezaron a establecer pautas, estructuras para que el estudio de la Torah fuera algo, no solamente que el deseo era que fuera automático, que cada semana se estudiara, pero el deseo era de que el pueblo se nutriera del conocimiento, porque hermanos, si no conocemos algo, ¿cómo lo vamos a practicar? Si nosotros no internalizamos algo en nuestra memoria, ¿cómo nos vamos a recordar de cómo hacerlo? Entonces, se tenían muchas veces que interpretar ciertas cosas, porque la Torah, en la manera que fue dictada, quizás Dios fue completamente claro. Muchas gracias, muy amable hermano. Dios fue completamente claro al decirle las cosas a Moshe, pero quizás en el proceso el dictamen o el dictarle la información a Moshe pudo haber tal vez olvidado algo o estoy especulando, estoy simplemente tratando de explicar un punto, ¿ok? De que a veces hay cosas en la Torah, como vamos a ver algunos de los mandamientos que se llaman huk o hok, ¿okay? Que son preceptos, no se pueden cambiar. Está escrito como está escrito, eso no se puede cambiar, lo entendamos o no. Por ejemplo, el precepto de la vaca roja, que es siempre controversial. Y mucha gente no entiende cuál es el propósito de la vaca roja, pero los que tienen el entendimiento, los que mesiánicos, los que han estudiado, miramos la obra de Yeshua como la obra de esa vaca roja que viene a limpiar. ¿Y de qué cosa nos limpia? De la conexión con la muerte. ¿Okay? Porque ese es el propósito de la vaca roja. Pero no hay mucha explicación en la Torah y la gente hace 3.500, 3.300 años tenían que lidiar con esta incógnita. Era una incógnita. ¿Okay? ¿Cómo trabaja esto? ¿Y qué cosa es esto? ¿En qué nos beneficia esto? Bueno, no necesariamente vamos a estudiar la vaca roja en esta porción de hoy, pero sí estoy tratando de explicar puntos que hay ciertos mandamientos
que se vuelven preceptos. ¿Y por qué se le llama precepto? Así lo dice Dios, así se queda. Así es. Entonces, los sabios empezaron a explicar, a sentarse, a deliberar como sabios y a buscar. Esto no es un proceso de un día. Esto es proceso, hermanos, de las edades, de los siglos. Sabios tras sabios, escribiendo sus opiniones, tratando de sacar ideas congruentes, conectadas, legales, que hagan sentido a lo que Dios nos ha dicho, para que nosotros ahora estudiemos y se nos haga fácil entender de cómo lo vamos a poner en práctica. Entonces, la mayor parte, y esto no lo digo a manera de crítica destructiva, sino que lo digo a manera de una crítica constructiva, porque ha sido un gran error que nos enseñaron de que había que desechar la Torá porque no la entendían, porque pensaron de que no era necesario. Porque, hermanos, cuando Roma, que es el conquistador que termina escribiendo la historia, ustedes saben de que la historia son escritas, esto es de verdad muy entendido, se entiende, que los libros los escriben, los libros de historia los escriben los conquistadores, no los derrotados. Y si hay un derrotado que escribe la historia, muy poca atención le pone. Así es el mundo. La gente le pone atención a los exitosos, a los que tienen la victoria. Entonces, desgraciadamente, Roma quiso interpretar cosas que eran completamente anacrónicos a ellos, completamente fuera de su entendimiento, porque no era la cultura adecuada. Estás tratando de entender un libro para una cultura, para un pueblo, para una experiencia que es completamente ajena a la tuya. Y entonces, al no poder entender, primeramente invadiste, tomaste, destruiste, mataste y después deseas que te ayuden a entenderla, pues obviamente el pueblo se negaba porque terminaron usurpando, ¿verdad? El libro santo, usurpando el lugar, destruyendo el templo, desechando todos vínculos con la cultura judía, y obviamente los desplazaron también, le cambiaron el nombre a la tierra, le quitaron el nombre y la nombraron con el nombre de sus enemigos, etc. Entonces, todas estas cosas no le permiten entonces a Roma conectarse con el pueblo, aunque de una manera más cercana, para que recibieran ese conocimiento. Quizás si hubieran llegado por esa línea, estoy nuevamente especulando, quizás si hubieran llegado por esa línea más amistosa, hubieran obtenido más conocimiento, pero fue confrontativo, destructivo y completamente antisemita. Por lo tanto, y hasta el momento todavía se enseña enseñanzas antisemitas. Todo es contrario a lo que representa el libro. Todo es contrario a lo que representa la Torá y sus profetas. Por lo tanto, la mayor parte de hoy día la gente estudia enfocándose en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, lo cual nos deja con muchas incógnitas y nos deja asumiendo posiciones que no debemos de asumir. Entonces, Kitetze es en sí una de las porciones más grandes dentro de digamos, el ciclo de estudio de las porciones de la Torá. Son 55 porciones de la Torá. Y Kitetze contiene 74 mandamientos, que es el número más grande de mandamientos en una porción. ¿Okay? Y de esos 74 mandamientos, ya vamos a dar un poquito más de explicación, tal vez me estoy adelantando un poco, pero nada más dando este pequeño preámbulo, porque es importante. Kitetze, cuando salgas a la guerra, cuando vayas a la guerra. ¿Y por qué se tiene que nombrar así, decíamos? Bueno, lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero es importante que la gente que nos mira por primera vez entiendan de que los sabios nombraron cada porción de acuerdo a una frase, una palabra, al empezar cada porción, que de cierta manera le pega al blanco en referencia al contenido de la misma. Entonces, de ahí se escogen, del primer versículo de esa porción, de ahí se escoge el nombre que va a llevar esa porción. Cada una de las porciones fueron nombradas de esa manera, con excepción de algunas que tienen el nombre personal de alguien, ¿verdad? Que en sí es bien interesante, pero eso es otra lección, no vamos a entrar en ese detalle.
Pero hay gente que no merecía estar ahí, pero los sabios entendieron que era importante nombrarlo por eso mismo. No porque lo mereciera, sino para que recordáramos de qué se trata y por qué no debemos de seguir esos ejemplos. Entonces, Kitetse en la Torah estudia Deuteronomio capítulo 21 del verso 10 al 25, capítulo 25, verso 19. De los profetas, ahí me dispensan que no traduje profetas al español. Isaías 54, 1 al 10 y del Pacto Renovado Nuevo Testamento, Mateo 24, 29, 42 y también complementamos con Mateo 5, 27 al 30 y Primera de Corintios 5, 1 al 5. Somos una congregación netamente, ¿qué? Mesiánica. Y le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí juntos con nosotros, aprendiendo y dándonos la oportunidad de compartir, hermano. No lo sabemos todo, no lo entendemos todo, estamos aprendiendo humildemente lo que hacemos. Yo soy un pastor, no me considero un maestro, soy un pastor y lo que creo yo es que cada paso que vamos dando hacia adelante es un paso más cercano a la verdad. Todos tenemos y contenemos en nuestros estudios una pieza de ese jigsaw puzzle, rompecabezas. ¿Okay? Por nada se me olvida la palabra rompecabezas en español. Y cada uno pues podemos compartir y crecer juntos. Gracias por permitirnos estar estudiando juntos. El Sefer, o libro completo de Devarim, contiene 200 mitzvot. Esta es la sexta porción del libro de Deuteronomio, Kitetse, y es la número 49, la porción 49 del ciclo anual de estudio de la Torah. Dije 73, hice esa suma correctamente o dije 74 anteriormente. Ahí me disculpa, son 73. Cometí un error al emitirlo de mi boca, pero son 73 de acuerdo a lo que tenemos acá. 26 son mandamientos performativos, es decir, lo que tenemos que hacer. Y 47 mandamientos son prohibitivos, lo que no debemos de hacer. Y ahí tienen el resumen abajo de cada uno de los mandamientos contenidos en cada uno de los libros de la Torah y su total al 613 mitzvot o mandamientos. Vamos a hacer todos juntos la oración, hermanos. Berehut et Adonai habevora. Leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venata lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito es Adonai, siempre será. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Gracias, Padre, por la enseñanza de hoy en anticipación y por tu santa Torah. Nútrenos en el nombre de Yeshua. HaMashiach. En Deuteronomio 21, 10 en adelante. Hoy esto lo vamos a nombrar porque siempre es necesario empezar por el comienzo. ¿Okay? Siempre recuérdese esto, hermano. Cada vez que usted mande a una persona a estudiar la palabra, si usted evangeliza o hace aproximación a una persona y usted le comparte de Dios, no lo mande a empezar a leer el libro de Mateos, mándelo al Génesis, que es el principio del libro. El único libro en la historia del mundo que se manda a la gente a estudiar a la mitad es la Biblia, y no entiendo por qué. Todos los libros que usted compra los empieza a leer desde el principio, ¿verdad? Pues entonces es una mala póliza enseñarle a alguien que empiece a leer a la mitad del libro. Usted puede recomendar, después que termines la Torah, empieza a leer Juan si quieres, o empiezas a leer Mateo. Pero es importante aclarar estos puntos, porque de otra manera se empiezan a adoptar, ¿verdad? O se hacen concesiones ideológicas o religiosas de que es por ahí donde se deben empezar. No, tenemos que empezar por el principio, ¿ok? Porque tenemos que entender de dónde Dios nos ha traído y nos ha traído hasta este momento. Amén. Entonces, cuando salgas, al salir a la guerra contra tus enemigos, y Adonai tu Dios te los entregue y tomes prisioneros, y veas entre los prisioneros una mujer que te parezca bien, o de apariencia hermosa, dicen otras traducciones, y te sientas atraído por ella y quieras que la quieras a ella como tu esposa,
La traerás a tu casa donde se afeitará la cabeza, se cortará las uñas y se quitará la ropa de prisión. Ahí se quedará en tu casa, llorando a su padre y a su madre durante un mes completo, después de lo cual podrás entrar para tener relaciones sexuales con ella y ser su marido y ella será tu esposa. Si pierdes el interés en ella, la dejarás ir a donde quieras, pero no podrás venderla por dinero ni tratarla como esclava o sierva porque la has humillado. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles. Yo sé de que estos escritos de hace 3.500 años le parecerán obsoletos a muchas personas, pero aquí hay mucho que extraer. Yo lo que recomiendo es que vaya a la página de Facebook de Raíces de la Fe o en YouTube y mire la misma porción Vayetse del 2023. Yo la acabo de compartir anoche en el Facebook para que mire el contexto más profundo sobre estos primeros versículos del capítulo 21 de Deuteronomio. Pero lo que podemos decir rápidamente para hacer, digamos, una iniciación a la enseñanza, es que Dios está empezando a enseñar al pueblo acerca de la guerra. Y la pregunta es, ¿por qué la guerra? Ellos van a empezar una conquista. Y en una forma resumida, ¿qué produce la guerra? Ellos van a conquistar. No significa que ellos vayan a llegar a las puertas de las tribus y decir, buenas tardes, nosotros somos los nuevos residentes de tu lugar, bye. Sino que ellos tienen que pelear. Entonces viene muerte, caos, destrucción, viene conflicto, vienen muchas cosas que se desatan dentro de una guerra. Nosotros, bueno, en mi caso, que yo vengo de un país que estuvo en conflictos por muchos años y después terminó en una guerra civil y nosotros estuvimos ahí durante esa guerra civil. Entonces hemos visto lo que trae la incertidumbre, el caos social, los odios entre diferentes bandos, inclusive qué feo y qué horrible es cuando en un mismo país hay una guerra civil. Es lo más horrible porque hay familiares inclusive contendiendo en contra de sus mismos familiares. Personas siendo traicionadas por su misma sangre. Y eso es bien duro de experimentar. Entonces, aquí Dios los está preparando. Y esto nos empieza a dar el año pasado explicamos, por ejemplo, después inmediatamente de estos versículos nos empieza a hablar de los hijos contumaces, los hijos desobedientes. Y miramos la secuencia. Nada más para referencia, para que ustedes entiendan de dónde venimos y para dónde vamos. Estudiamos el año pasado de que si te casas con una mujer que es enemiga de tu pueblo, porque fuiste a la guerra, ustedes conquistaron y después hubo mucha muerte de parte de la gente y miraste a esa mujer, te gustó, la reclamaste para ti. Tienes derecho porque es parte. Desgraciadamente en esos tiempos de conquista, las mujeres eran vistas como parte del botín, especialmente si eran vírgenes. Entonces, dicen algunos de los sabios, y esto es para referencia en escritos que estuve estudiando, de que, creo que es Rambam o Maimónides, ahí me dispensa, pero sí se especifica que en aquellos tiempos las mujeres se vestían muy bonitas. Cuando sus pueblos iban a pelear, se vestían bonitas, porque eran vanidosas e insensibles, y porque se estaban tratando de deshacer del esposo que ellos tenían. No. Porque ellos miraban el potencial de que si el pueblo que venía en contra del pueblo de ellos los iban a matar, querían estar presentables para salvar ellas sus vidas. Especialmente si habían niños. Si eran vírgenes, mejor, porque de esa manera el enemigo no las mataba y podían otorgarles la vida a cambio de llevárselas y hacerlas esposas, aunque fueran esposas de segundo término. Acuérdense que en la antigüedad se podían tener una o dos esposas, dependiendo de la situación. ¿Okay? Y aunque pasaran a ser una segunda esposa en un segundo término, era vida. Entonces, por eso en estos casos era importante de que ellas mantuvieran ¿cómo se dice? Ese recato de cuidarse inclusive en el momento del conflicto. Entonces dice de que si te casas con estas mujeres y las llevas a tu casa, tú no las puedes abusar. Tú no. ¿Por qué? Porque esto es un código
Inclusive hoy en día, aunque ustedes escuchen que en las noticias hablan bien mal de Israel, que Israel está matando, que Israel está haciendo, ellos son el ejército más ético sobre la faz de la tierra, comprobado. ¿Okay? Y no estoy hablando porque yo no he visto, lo he visto. Yo no he estado en la guerra, ¿okay? Pero estuve en Israel y mira cómo se conducen esas personas. ¿Okay? Y entonces, y he visto también, he seguido el historial, ¿verdad?, a través de los años. Y ellos avisan al enemigo, cuando, no necesariamente el enemigo, pero al pueblo de los enemigos civiles les avisan antes de contraatacar para que evitar la pérdida de vidas civiles. Pero si la gente no sale, o si los jóvenes son parte del grupo de gente que los está atacando, ellos no pueden hacer nada en contra en contra de los mismos explosivos que ellos están utilizando para contraatacar, porque los están atacando desde ese punto. Entonces tenemos que mantener estos niveles morales y de entendimiento de conflicto de guerra. No podemos tratar un conflicto bélico como que si fuese una discusión entre dos civiles, porque no es así. Hay una guerra declarada, hay una guerra montada, y en la guerra hay colaterales. No estoy tratando de ser insensible, estoy tratando que entendamos la realidad profunda de lo que es una guerra. Y hay ejemplos que se dan. Por ejemplo, si una persona, en casos cuando hay personas que están pasando desde Palestina, que van a trabajar a Israel, que tienen tal vez años trabajando y no han tenido problemas, pero de repente todos los días, en los checkpoints que ellos tienen a la salida de Palestina para entrar al territorio israelita, entonces tienen que chequearlos. ¿Cuántos de ustedes han pasado de aquí para México o de México para acá? ¿Los chequean o no los chequean? Si no los chequean, es muy suertero. De mucha suerte. Pero la obligación de esos checkpoints, la palabra te lo dice, checkpoint, punto de chequeo, es para que te chequen. Si no chequean, no solamente no están siendo negligentes, están poniendo en riesgo la seguridad nacional, la seguridad de mucha gente, porque no saben qué es lo que está pasando por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas personas entran y los paran, los tienen que chequear. Muchas veces se enojan. Muchas veces ellos dicen, pero si todos los años, todos los días, cada año, por tantos años yo he hecho esto y me tienes que chequear todos los días. Sí, porque estamos en conflicto. Estamos en conflicto. Tú tienes permiso para venir a trabajar acá, pero estamos en conflicto. Pero ¿qué pasa? Han habido casos que no los chequean y dicen, no, es muy posible de que esto, ¿y qué pasa? Que una vez, ha sucedido, que una vez no lo chequearon y después resultó que llevaron cosas escondidas, explosivos y mataron a gente inocente. O puede suceder que a veces han tenido la misericordia de dejar pasar a alguien porque hay una emergencia familiar y después se comprobó de que sí eran personas que de bien, que no tenían ninguna maldad y regresaron y cumplieron con su promesa y todo salió bien. Pero ¿sabe usted que el soldado que permitió eso o los soldados que permitieron, todo ese grupo, aunque haya sido uno o dos los que tomaron la decisión, pueden ser llevados a una corte marcial? Y toda su carrera, ¿cómo se dice? Su reputación le va a afectar por el resto de su vida porque no hizo lo que sus autoridades le dijeron sobre su cabeza. Tienes que chequear y hacer tu trabajo. ¿Y qué tal si alguien pierde la vida? Pues estamos hablando de ética militar. Tenemos que entender que la ética militar no es lo mismo que la misma ética civil. Nosotros como civiles tenemos ética y debemos cumplirla porque son rigurosas también. Pero el militar tiene por ley y aún más escrutinante que obedecer las leyes. Entonces, estas personas, para no alargarme demasiado, en lo que estábamos leyendo aquí el año pasado, miramos cómo se desarrolla, que esa persona adopta a esa mujer. ¿Qué tal si esa mujer después de 30 días no está completamente convencida de que esta es su suerte y termina agarrando un arma y mata
al que supuestamente quiere ser su esposo. ¿Me está entendiendo? Es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, ¿qué pasa si esa mujer no está contenta todavía y aún teniendo que proselitar, convertirse al judaísmo? Estamos hablando de tiempos antiguos. Después, este ejemplo lo di hace unos cuantos años, no sé si ustedes se acuerdan, pero el hijo que ella crece, si ella no se convierte de corazón, dice que está profesando judaísmo ahora, pero en su corazón sigue albergando los dioses de su pueblo. Entonces le va a enseñar al hijo, y ese vaivén entre padre y madre, lo que va a dar a luz es un hijo contumaz, desobediente, porque está viendo las discusiones, los desacuerdos continuos entre papá y mamá. Entonces el muchacho va a crecer que puede llevar a la contraria a papá, que le puede llevar a la contraria a mamá. Y entonces vamos viendo cómo se va desarrollando, porque estás haciendo, en otras palabras, ¿se acuerdan aquel que dice que no debemos de hacer qué? Yugos desiguales. ¿Por qué? Porque si la persona no es, por eso es que Dios le está dando esa oportunidad, aconsejándote. Está bien que te guste, está bien que la reclames, está bien que te la lleves a tu casa, pero le vas a dar un tiempo de preparación para que se calme la situación y pueda ella llegar a un entendimiento. Y si ella no llega al entendimiento, la puedes dejar ir. Pero ya que la dejaste ir, pues ella puede hacer con su libertad lo que ella quiere. Igualmente, si ya te hiciste de ella, si ya tuviste relaciones con ella, no la puedes ni vender ni hacer sierva porque ya la humillaste. ¿Qué significa esto de humillar? Que él la maltrató. No. Significa de que ya no siendo virgen, pues ella va a tener más dificultad. Ya siendo una extranjera dentro de tu pueblo, va a tener más dificultad encontrando pareja. Entonces no quiere que la desprestigies más. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que significa? Es que Dios está buscando, inclusive, levantar el honor de la mujer, aún de la extranjera, y que el hombre de Dios no sea un contumaz y un malvado, sino que también albergue buen corazón y decida que tenemos diferencias que no se pueden llevar a un entendimiento, entonces la tengo que dejar ir. Esto no conviene, ¿me entiendes? Y eso es lo que tienen que hacer una persona que conoce de Dios y que se rige por su Torah. Entonces, la Parashá Kitetse abarca 74, y dije aquí, ese fue mi error, ahí lo corrijo, de acuerdo al Teriak Mitzvot decía 73, de ahí donde fue que tomé la información, y aquí me dice 74, yo creo que fue un error mío, así que me disculpan, de estos 613 mandamientos en la Torah. Esta importante sección de mandamientos presentados en documento legal que llamamos convenio. Por eso es que es importante. Hermanos, cada uno de los mitzvot, de los mandamientos de la Torah, no importa que tan pequeños, son importantes. Son muy importantes. Cada uno de ellos, no los podemos, no, esto es más importante que el otro. No, acuérdese el ejemplo que yo siempre pongo, y suena como lorito repitiendo. Los ladrillos de abajo, puede ser que nadie los mire, nadie está volviendo a ver abajo, especialmente si ya está pintada la pared. Pero el ladrillo de abajo es el que sostiene el de arriba. Toda la pared. Y entonces tenemos que entender de que esos pequeños son estructuras que mantienen el edificio de pie. Entonces, y este pacto, convenio, depende de cada uno de ellos. Si Dios, en toda su sabiduría de ser el que diseñó el universo, le dice a la humanidad, esto es lo que tienes que hacer, esta es mi Torah, esta es mi voluntad para tu vida. ¿Cómo vamos a venir a decir nosotros, este mitzvot es pequeño, no nos sirve, no es de utilización en mi vida? ¿Cómo le vamos a decir al sabio del universo de que esto no sirve? Y mucho menos decirle toda tu Torah se invalida porque vino Yeshua y él cambió todo. No, él no vino a cambiar nada, lo repitió un sinnúmero de veces. Y la gente todavía sigue repitiendo cosas que están completamente en conflicto con el Dios a quien decimos servir. Entonces, es la porción más extensa en referencia a los mandamientos presentados en la Torá. El pueblo de Israel está a punto de entrar en uno de los momentos más cruciales e importantes desde su liberación de Egipto. Todas las pruebas que ellos pasaron, todos fueron difíciles, duras, es cierto. Pero la salida de ellos
era crucial, fue crucial. La pelea que llevó a cabo por un año entero, un año duró la pelea durante los 7 plagas. ¿Ok? Moshe estuvo pujando, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Como un pugil contra el faraón por un año completo. Llegar a la tierra prometida ha presentado 40 años de prueba. Y cada prueba ha sido difícil, dolorosa. Pero ahora entrar a la tierra de la promesa conlleva ingresar a un tiempo indeterminado de guerra. Ellos no saben. Ellos no pueden decir, calculamos que van a ser un año de pelea. No, ellos no podían decir eso. Ni tampoco Dios les dio un término. Dios no quiso que ellos se sirvieran de ese conocimiento. ¿Por qué? Hermanos, cuando al hombre se le dan términos, cuando ellos empiezan a ver de que están llegando al año y no se ha cumplido, empiezan a perder fe. Empiezan a desganarse, porque así somos los seres humanos. Ya estamos cercanos al año y todavía nos faltan 3 tribus o 4 tribus más, imagínense. Trae desdén al espíritu. Por eso es que Dios no les podía poner término. ¿Okay? Pero ahora entrar a la tierra de la promesa conlleva ingresar a este tiempo indeterminado de guerra. La guerra equivale a violencia, destrucción, conflictos bélicos, religiosos y socioculturales. Porque acuérdense, los pueblos eran dioses contra dioses primero. Mi Dios le va a ganar al tuyo. Si no recuerden la pelea entre Goliat, los filisteos contra los israelitas. Era lo mismo Moab contra el pueblo de israelita. Mandó a contratar a Bilam, un conocedor de conjuros, y un hombre brujo, un profeta corrupto, pero que conocía las deidades. Entonces ellos lo que querían era alguien con conocimiento, porque ellos decían, si este hombre tiene conocimiento puede maldecir a este pueblo. ¿Okay? Entonces, la guerra equivale a esta violencia y esto trae conflictos socioculturales también. Y este conflicto de que le estoy hablando de la mujer, qué bonita que es esa mujer, pero es de las enemigas, me la quiero llevar a mi casa, ¿verdad? Es una situación sociocultural y religiosa. Porque hay que cambiar la manera de pensar de esta mujer, y si no quiere, tu estirpe o tu descendencia se va a entrar en conflicto. Entonces, por eso es que Dios empieza a dictar leyes en contra de hacer, y lo vamos a ver más adelante, de conectarse con esta gente, algunos hasta la 10ª generación. Y ahí es donde miramos el conflicto de Ruth, que se casa con Boaz, que tienen a Obed. Obed después tiene a su hijo Jesse, y Jesse es el papá de David. Y que cuando entra, posiblemente, hay gente que dice, que comenta de que posiblemente el mismo rey Saúl fue el que empezó a difundir, ¿verdad?, de que no era digno David porque era descendiente de una moabita. Porque los moabitas no pueden entrar hasta la 10ª generación. Que para practicalidades, hasta la 10ª generación, ¿qué es lo que significa, hermano? Nunca. Las generaciones parecen muchísimo tiempo, muchísimos años. Pero tiene que ser la 10ª generación de personas que hayan entrado a tu cultura. ¿Me está entendiendo? Porque si ellos no dejan la cultura de ellos, siguen viviendo con su gente, van a seguir perpetrándose en el mismo tipo de comportamiento. No van a dejar eso. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que entra al convenio y a través de las generaciones. Pero esto es para los varones nada más. Voy a entrar en más detalles un poquito, me estoy adelantando. Pero el punto es que ellas están entrando en un desarrollo de diferentes problemáticas, y por eso es que Dios empieza a dar estas leyes para prepararlos, para que tengan orden, para que tengan estructura, para que no pierdan ellos el equilibrio de quiénes son. Son un pueblo que Dios está esculpiendo y quiere sacar lo mejor de ellos porque los quiere poner, por ejemplo, a todas las naciones del mundo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces ellos no quieren que se den el privilegio de mezclarse con gente que los van a corromper en su forma de ser. Y usted dirá, ¿tan susceptibles son ellos? Todos somos susceptibles si dejamos de practicar la voluntad de Dios, si dejamos de observar la Torah.
somos susceptibles. Porque la espiritualidad se puede perder, hermano, si la dejamos caer. ¿Estamos entendiendo? Mire, ¿cuál es la llave de un equipo de fútbol? Que no pierdan la bola, que no pierdan el balón. En el fútbol americano, ¿ok? Entre más puntajes ellos y mantengan la pelota, ellos pueden seguir y llegar hasta al otro lugar. Tienen 4 oportunidades. Pero si en cada oportunidad anotan 10, siguen con la pelota en mano. De eso se trata, que nosotros no dejemos caer el balón, que nosotros no perdamos el balón de seguir la Torah, de practicarla. Entonces, por eso Hashem, a través de Moshe, en anticipación a la etapa de la conquista y dentro de su gran sabiduría, la gente se olvida de que ese es el sabio del universo que nos dio la Torah. ¿Quiénes somos nosotros para decir no sirve más? No, es que no le sirvió al hombre, no le sirve al hombre porque la carne se opone a hacer las cosas santas que dice la Torah. Pero lo mismo lo leemos cuando Pablo le manda a decir a su talmidín. La Torah es buena. Toda escritura es buena, ¿para qué? Para edificar, para redarguir, para enseñar, ¿me entiendes? Para corregir. Toda la escritura. Entonces, y se está refiriendo a la Torah porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Se está refiriendo a la Tanakh, que es la Torah y los profetas. Entonces, es el sabio, recordemos, es el sabio del universo que nos entregó este regalo. Les imparte leyes nuevas y algunas otras ya mencionadas en una forma más explicativa, más extendida. ¿Para qué? Para que las puedan entender mejor y las vivan mejor. Para mejor beneficio, procurando incrementar el entendimiento del pueblo para mantener su comportamiento diferente a las otras naciones. No pueden ser un pueblo santo. Y ustedes van a ver cómo hay razón en lo que estamos compartiendo. Porque es una cosa que se desarrolla sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra. Si tenemos una familia en conflicto, ¿cómo vamos a tener una comunidad sin conflicto? Miremos nuestro propio medio hoy en día. Y esto es a manera de observación, no es para molarnos la vida. En el Metroplex todos los días hay asesinatos, ¿sí o no? Amén. Todos esos muchachos que están matando gente, que le pasan disparando a gente, es porque quieren entrar a gangas, porque muchos no tienen explicación. No hay conflictos, no hay peleas. Muchachos que llevan armas a la escuela para demostrar tonterías. Padres irresponsables que le compran armas a los hijos, aunque no estén a nombre de ellos, pero le permiten acceso a ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O que están empezando finalmente a implementar este año, lo que van de anunciar. Que cada vez que haya un muchacho que haga una especie de amenaza por el Facebook, inmediatamente van a ser informados a la policía, para que la policía y el FBI tomen cartas en el asunto. Es necesario. Yo no sé por qué no se les ocurrió antes, si como comunidad lo hemos venido diciendo por muchos años. No tenían que pasar 3, 4 asaltos como Columbine, hermanos. Ya han pasado demasiados desde Columbine. Demasiados. Y entonces, ¿cuándo vamos a escarmentar? Que hay que tomar cartas en el asunto. El no hacerlo es ser irresponsable, es ser negligente. Entonces, ¿y qué va a pasar? Hermanos, tienen que también multar a esos padres que le compran armas a los hijos, muchachos que no tienen formado su carácter. ¿Sabe lo que hace un niño de 14, de 15, 16 años? Cuando sus amiguitos le hacen una broma, ellos quieren desquitarse. A esa edad, ellos no miden las consecuencias de sus acciones. Les parece de que es normal, especialmente en un mundo de juegos donde hay tanta violencia y películas de violencia. Pues hay una especie de alteración de una realidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que estos muchachos empiezan a comportarse de una manera agresiva y terminan llegando a consecuencias como esta, de matar gente, porque se dejan llevar por esas emociones tan descontroladas, porque no han sido formados todavía. Yo no, perdonen que yo me expanda en esto, pero es que yo no puedo concebir cómo padres de familia no entienden estas cosas, que sus hijos no tienen formado su ser maduro todavía en sus mentes,
y les permiten utilizar armas de fuego. No entiendo. Para mí me sobrepasa el entendimiento, pero de todas maneras, tenemos que hacer algo. Entonces, perdón, Hashem está estableciendo que hay una gran diferencia entre Israel y las naciones. Eso lo oramos cada vez que entregamos el Shabbat, ¿verdad? De que Él es el que establece lo diferencia entre lo santo y lo profano. Entre los 6 días regulares de la semana y el 7º día, entre Israel y las naciones de la tierra. No es porque sean mejores, no es porque seamos mejores, no, Señor. Es porque ahí estamos siguiendo la Torah y eso nos separa. Porque seguir los mandamientos santifica, y santificar significa separarnos. ¿Para qué? Para establecer una relación de calidad con el Creador del universo, el cual exige que tengamos la parte más mínima requerida de una santidad para poder Él acercarse a nosotros en Shabbat. ¿Usted sabía eso? Que para que Hashem se acerque a su casa en Shabbat, no depende de que si encendemos velas o no, que si hacemos la bendición o no. Por supuesto que el protocolo es importante, pero que mantengamos nosotros una vida en observancia de la Torah nos asegura más que su presencia esté con nosotros que encender velas. Y que hagamos toda la comida especial y todo esté limpito y todo esté en su lugar. No, eso es precioso. Eso no le quita ningún mérito, es parte del protocolo. Pero lo que le interesa a Hashem es que el espacio que Él quiere habitar en nosotros es más que nuestra casa, es nuestra alma. Él quiere estar dentro de nuestro espíritu, nuestro corazón. Ese es el lugar que Él... Entonces, fíjense bien. Hashem está estableciendo que hay una gran diferencia entre Israel y las naciones y dentro del mismo procurar ver la diferencia entre que si somos edad, la congregación, la comunidad, una edad, o edad, como dicen algunos. Edad, no edad de fecha de nacimiento, estamos hablando edad. La palabra edad es congregación o comunidad. Ustedes la están viendo en la pantalla. Y la diferencia entre eso y lo que es un mahané, ¿okay? Que es campamento. Y hay una gran diferencia, porque, hermanos, cuando somos comunidad es cuando nos cuidamos unos a los otros. Cuando mi hermano es a quien yo necesito cuidar y mi hermano está pensando lo mismo, yo necesito cuidarlo a él. Cuando alguien me llama, por ejemplo, pastor, mire, ahí fulanito, sutanita está enfermo. Entonces, no solamente de orar, hay que llamar a la persona, a ver si hay una necesidad, ¿verdad? Y si la persona notamos que está enfermo, pues hay que llevarle algo de comer. Eso es parte de ser comunidad, es parte de que si hay alguien en necesidad, tratar de mitigar como comunidad las necesidades de esa persona. No es simplemente la oración, tenemos que hacer algo, ¿me entiendes? Alimentarnos, ayudarnos, ponernos ropa, calzado, visitar a las personas que están enfermas, etcétera, etcétera. Pero hay un momento cuando nosotros tenemos que ser mahané, que no sé si estamos pronunciando correctamente, puede ser mahané o mahané, campamento, que es cuando nos unificamos para una causa. Por ejemplo, en este caso, ellos tenían que ser campamento, una unidad nacional para ir a pelear. Tener un solo pensamiento, porque imagínense, cuando la gente está jalando por un lado, por ejemplo, la controversia que existe en este momento, muchos culpan al líder, porque así es, cuando en una nación gana una guerra, el líder se lleva la victoria también y se le aplaude, pero cuando las cosas no van bien, el líder es el que lleva las de perder también. Así es la humanidad. Pero si somos personas que seguimos a Hashem y apreciamos la vida y apreciamos el pueblo que ha sido singularizado por el dedo de Hashem, escogido de todas las naciones de la faz de la tierra, entonces no podemos decir, bueno, que vengan y que nos maten, que nos abusen, que hagan lo que quieran con nosotros. No puede ser lo lógico. Entonces, hay unos que están en pro y en contra de lo que está sucediendo ahorita en Israel. Yo entiendo, muchos quieren resolver las cosas así, pero no está en las manos del líder. La gente no piensa en esas cosas. Si fuese en las manos del líder, ya estuviera. ¿Y sabe lo que le piden al líder de Israel?
que dé esto, que entregue esto, o sea, que baje la cara, que se humille y que, ¿me entiende? Eso no es así. Uno no puede negociar con el terrorismo, porque en el momento que das paso al terrorismo, entra como un demonio, mete las pisuñas, mete el pie, mete la patota y después ya no lo puede sacar. Eso es lo que sucede. Y entonces, no estoy hablando, estoy poniendo un ejemplo de vida actual. No queda en las manos de ese líder decidir si le entregan o no le entregan los rehenes. Hay cosas que esta gente está pidiendo que como país y como principios fundamentales de una nación, secularmente hablando, o desde el principio bíblico, lo que ellos representan no se puede dar. Ellos no pueden otorgar eso porque sería traicionar a Dios, a traicionar al mismo pueblo. Pero la gente lo que quiere son deseos de ver resultados inmediatos. Entonces, es de aquí donde tenemos que ver la diferencia entre si somos comunidad, que entendemos el dolor ajeno, que entendemos y queremos mitigar, ayudarlos a que ellos reciban lo que necesitan, pero también en un momento tenemos que ser mahané, una nación unida para una causa, entendiendo que es difícil, es sufrimiento, es horrible. Nadie quiere esto, pero hay momentos en que hay sacrificios que se van a llevar a cabo. Leyes de una cautiva bella, los derechos de herencia del primogénito, sea de la esposa amada o no. Aquí se habla en esta porción de que si uno se casa, pero por cierta razón esa esposa, como lo miramos en el caso de Jacob y sus esposas, no le puede dar más hijos, entonces se iba a visitar a la otra esposa y entonces la otra quedaba rogándole, Señor, dame otro hijo porque de esa manera voy a agarrar el favor de mi esposo. ¿Ves? ¿Qué pasa? De que en la antigüedad nosotros no entendemos esto porque es anacrónico, tanto por cultura como por tiempo. Esto es algo que sucedió en la historia y era cierto. Los hombres tenían el derecho en aquellos tiempos de elegir, ¿verdad? Por estas circunstancias, de que esta esposa ahora que yo tomo la podían cambiar y ponerle, esta va a ser mi primera esposa, aunque la otra era la primera. La primera fue la primera. Acuérdense que en el caso de Jacob, la primera que le escogió era su amada Raquel. Sí. Desde que la miró, él se enamoró de ella, se enamoraron. Pero el padre de ella les hizo la trampa. Entonces, ¿qué pasa? La primera, que era la primogénita de Labán, pasó a ser la primera esposa de él, pero no era la que él eligió. Lo engañaron. Entonces, la segunda, que después la recibe, ahora pasa a ser la primera, la que él ama, pero desgraciadamente no le puede dar hijos. Y entonces la otra pasa a ser la que le da los hijos, 7 hijos en total. ¿Ok? Y entonces ella pasa a ser como, lo miramos fluctuando en la misma escritura, que a veces estaba en primer lugar y después bajaba nuevamente. Y se mira egoísta de parte de los hombres. Pero hoy en día no tenemos lo que tenían la gente en la antigüedad, que había una necesidad de ¿cómo se dice?, reproducirse, de tener descendencia. Y esto para los hombres de la antigüedad es muy importante. No solamente para cumplir el mandamiento de Dios, que les digo, es para ustedes, tienen que, ¿cómo se dice?, popular la tierra, tienen que reproducirse. Era un mandamiento de parte de Dios. Pero también desde el punto de vista de descendencia era importante para ellos. Entonces, y Dios empieza a establecer de que no se le puede dar a una esposa que vino como segunda, y aunque él le dé el nivel de la primera esposa o la prefiera ahora, la que es ahora despreciada, si ella tuvo el primer hijo, a ese primer hijo es el que se le va a reconocer como el primogénito de toda su descendencia. Eso no existía en las otras naciones. Por lo tanto, con la Torah, Dios está cambiando el ambiente sociocultural de la nación de Israel. Entonces, y de ahí también se habla del hijo descarriado, de los entierros y dignidad de los muertos, la devolución de un objeto perdido o encontrado. Esto creo que lo mencioné en años pasados, hermanos, pero hoy en día miramos que se ha perdido la cordura. La gente encuentra cosas y no las devuelve. Finder's keeper, se dice en inglés. El que encuentra se lo queda. Y esto es algo que, eso es una enfermedad social.
No podemos permitir, nosotros como creyentes no podemos hacer eso. Hay gente que se cuestiona, me encontré una bolsa de dinero, está repleta de dinero, ¿qué hago? ¿Me la quedo? ¿O se la llevo a la policía? Si te la quedas, estás poniendo no solamente tu vida exponiéndola, pero estás exponiendo a tus hijos. Que el que dejó ese dinero lo perdió, la estaba buscando o te estaba espiando porque tal vez otra persona estaba supuesta a recogerla y tú te la llevaste. Que lleguen a tu casa y te masacren porque es un dinero mal habido. O si se lo entregas a la policía, que la policía se lo quede también. Ese es el dilema que la gente piensa. Pero no están pensando la justicia. Esto no es mío, yo no sé a quién le pertenece, voy a buscar a la agencia que se encarga, supuestamente la policía se encarga de hacer su investigación y hacerlo justo porque ellos son la ley. Eso ya no está en tus manos y no te debe de pesar en el corazón, tienes que hacer lo correcto. ¿Okay? Pero, nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con la porción? Tiene que ver mucho porque es el carácter del individuo, es la formación a nivel personal. ¿Cómo yo voy a formar a mis hijos de una buena manera si mi carácter está fluctuante? Si ellos mismos miran el intervalo y diferencias en ciertos momentos de tu vida. ¿Cómo les vas a testificar de ser una persona recta? Y entonces si ellos mismos están siendo testigos del diario de tu vivir, el día a día de tu vivir, de que eres una persona inconstante. Entonces eso va a dar cabida a que su carácter también sea tronchado. Por lo tanto, es importante que entendamos esto. ¿Okay? Que la Torá en esta porción nos está construyendo desde lo más simple, la simpleza, o tal vez no la simpleza, la singularidad de la persona, a tu matrimonio, a tu descendencia, a tu comunidad y a tu manera, cómo vas a apoyarte en momentos de conflicto con tus hermanos para poder ganar la batalla. Entonces dice, ¿cómo enterrar la dignidad de los muertos? No dejándolos colgados. Muchas personas podrían merecer ser colgados, muertos, ¿verdad? Por sus faltas y todo eso. Pero en los países, en las naciones antiguas, en los códigos, ¿verdad? De las diferentes naciones en la antigüedad, se permitía que se quedaran los cuerpos allí para hacer ejemplo, para que la gente aprendiera. Bueno, si se colgaba también era para que sirviera ejemplo, pero la única diferencia que Hashem introduce en su Torah es que no se pueda o no deben de dejar los muertos de un día para otro. ¿Por qué? ¿Por qué no podían dejarlo? Porque al dejarlo al muerto por la noche, entonces significa que se está haciendo culto a deidades paganas del inframundo. Dios no es un Dios que opera con acciones de inframundo, es un Dios de luz. Es un Dios de verdad, es un Dios de justicia. Por lo tanto, él también demanda de que se le dé respeto al muerto. ¿Okay? Entonces, viene y cambia la estructura cultural de cómo miras la dignidad del muerto. Posiblemente esta persona no era digna en su vida porque se comportaba de una manera destructiva, contradictoria a la voluntad de Dios. Pero al morir, su cuerpo es lo que queda. Y el cuerpo, ¿quién lo hizo? Dios es el creador, ¿verdad? de la humanidad. Por lo tanto, Él te manda, entiérralo, dándole respeto al cuerpo muerto. Entonces, de esa manera se elimina el concepto de que se están haciendo cosas de inframundo. Ahora, también el envío de la madre de un pollo, de una palomita o de una gallina, podríamos inclusive incluir, echarla, ¿verdad?, para poder coger los huevos y no comérsela al mismo tiempo el ave con los huevos al mismo tiempo, porque eso nos enseña de que la persona, uno, no está preservando la especie, pero al mismo tiempo está demostrando que no hay, ¿cómo se dice?, misericordia. Que esa persona no es capaz de reconocer de cómo te vas a comer el mismo día los huevos de la gallina o del ave y al mismo tiempo comerte a la gallina. Porque entonces es mucha crueldad. ¿Okay? Bueno, voy lo más rápido que puedo, hermano, denme unos minutitos más. Entonces hay una responsabilidad
para construir un cerco. Hay una responsabilidad. Nosotros tenemos que empezar por nuestra persona, construir un cerco de protección. Y eso es lo que los sabios trataron de hacer. Muchas veces se entiende de que a veces tratar nosotros de, como padres de familia, de poner esos cercos de prevención a nuestros hijos, a veces los falsean. Les falsea el carácter porque no nos dejamos que se expongan a ciertas cosas. Obviamente hay que mantener un balance y tener ese balance es donde nosotros nos volvemos buenos padres de familia. Adelante, bendecidos. Entonces, buenos padres de familia. ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué somos buenos padres de familia al hacer eso? Porque en cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto, en cuestionarnos si esto es el mejor camino para mi hijo, en cuestionar qué es lo que están haciendo ellos. Nosotros estamos entonces fogueándonos y empezando a conocernos mejor como seres humanos, como padres, como líderes. De otra manera no lo vamos a hacer. Si yo dejo que mi hijo haga todo lo que él quiera, no solamente lo voy a frustrar, sino de que también yo me voy a dar cuenta eventualmente y quizás a veces demasiado tarde de que mis acciones fueron erróneas. Y qué cosa más fea es encontrarte de que que has cometido un error y que ha afectado a tu descendencia, Dios no lo quiere y termine alguien muerto en tu familia porque no supiste guiar a tu hijo. ¿Me regalas un papelito o una napkin, por favor? Gracias. Gracias, pastora. Entonces, también son recontados los procedimientos judiciales y las penas por adulterio, por la violación o seducción de una moza soltera, un esposo que acusa falsamente a su mujer, infidelidades, etc. Hay un sinnúmero de leyes que son, pero nada más quería mencionar algunas, hermanos. Y una de estas es por ejemplo, que no se debe permitir que entre la congregación, dice, se detallan las leyes que prohíben unión marital entre un judío y los siguientes, un bastardo, uy, esa palabra es fuerte, un mamzer o mamzer en hebreo significa un bastardo, es una persona que surgió de una relación donde tal vez fue un adulterio o pudo haber sido una fornicación, y no se reconoce al muchacho. Eso es lo que generalmente nosotros entendemos en los países occidentales. Pero en el concepto judío de este tiempo, culturalmente hablando, de acuerdo a lo que yo busqué y encontré, es alguien fuera del matrimonio, producto también de una relación incestuosa. Una relación incestuosa como la que tuvo Lot con sus hijas. Acuérdense, Moab es hijo de Lot, con una de sus hijas. Y Amón es el otro hijo de Lot, con la otra de sus hijas. Entonces, ¿y por qué Dios hace introducción de estas leyes en medio de la paracha Kitatse, perdón? Por eso mismo, porque Él está empezando a estructurar nuevamente al pueblo y le dice estos mandamientos. Tú no vas a atacar ni vas a procurar las tierras de Moab y de Amón. ¿Sabes por qué? Israel. Porque ellos son tus primos. Y aunque lo que ellos hicieron no está bien, que te negaron ayuda, ellos son tus familiares. Tú no vas a procurar las tierras de ellos. ¿Ok? Porque hay un vínculo. ¿Y ese vínculo quién es? Abraham. El padre de la fe. Y no solamente eso, el patriarca a quien se le hizo las promesas originales. Por lo tanto, no puedes, no debemos, no es porque entonces te estarías convirtiendo en lo que ellos son. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? De que hay una vergüenza. Esto cae en lo que es honor y vergüenza. Hay una vergüenza cuando la familia crece, cuando los hijos crecen bajo el escrutinio vergonzoso que tal vez sienten los padres. Pero no es de parte de los padres, pero tal vez de la comunidad, porque los miran negativamente por lo que son el producto de una relación incestuosa. Como dijimos anteriormente, como miraban a David, que no era lo suficientemente digno de ser el rey de Israel, porque se propagandizó de que él era descendiente de una moabita. Pero los sabios discernieron y al mismo tiempo decidieron de que esto era para con los hombres, no con las mujeres. En especial, si una mujer hacía como lo hizo Ruth, como lo hizo
sí, Ruth, que dijo, Noemi, mi suegra linda, yo estoy parafraseando la versión del pastor Galán, ¿verdad? Yo no te voy a dejar, no me lo pidas, porque donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo, y al Dios que sirva va a ser mi Dios, etc. ¿Está entendido? ¿Qué hizo ella? Una conversión de corazón, con convicción. Por lo tanto, ella ya no tenía en su cabeza acá, yo voy a seguir a mis dioses, yo voy a seguir mi cultura. No, ella decidió proselitar. ¿Y quién iba a ser su maestra? Ruth. Amén. Entonces además le dice, dice, y una primera y segunda generación para los edomitas, Edom y los egipcios. Los moabitas y los amonitas hasta la 10ª generación no podían entrar. Eso significa prácticamente nunca. Pero las mujeres sí podían entrar. Pero si se convertían de corazón, entonces más rápido. Pero el hombre no, porque es más difícil. Una primera y segunda generación para los edomitas y los egipcios. ¿Y por qué? ¿Y por qué solamente en la 3ª generación se podían establecer matrimonios entre Edom? Porque Edom son descendientes ¿de quién? De Saúl. Son familia. Aunque Esaú también tuvo sus conflictos con Isaac. Pero Dios tiene estos, entendamos, Dios, el sabio del universo, sabe de que estos conflictos a veces también pueden solucionarse entre familias. La familia pelea muchas veces sin razón, por tonterías, pero se pueden solucionar. Segunda generación de edomitas o los egipcios. ¿Por qué? Porque les explica, unos son descendientes de Esaú y con los egipcios tú fuiste un extranjero en la tierra de ellos. Y cuando dice eso, lo primero que se le viene a la gente, no, pero fueron esclavos, sí, pero no llegaron como esclavos. Llegaron invitados por un faraón, cuyo virrey era, ¿quién? José, familia de ellos. Y por cuyo favor que tenía José con esa comunidad egipcia de su tiempo, fue que ellos fueron bienvenidos y fueron entregados la mejor tierra de Egipto, que era Goshen. Entonces, todas estas cosas tienen que ver, porque Dios no es mal agradecido. Dios es un Dios que reconoce la bondad. ¿Okay? Hubo un faraón que cometió atrocidades y maltrató al pueblo, pero eso no habla por los que trataron bien al pueblo. Ok. La sección también incluye leyes de pureza del campamento militar. Esto es lo que nos referíamos con la diferencia. Cuando somos edad y cuando somos mahané. La prohibición de entregar a un esclavo que se escapó. Ustedes a veces ven en las películas del oeste, donde se escapa un esclavo y la gente a veces los escondía, a veces los entregaba. La gente bien cristiana que leía las escrituras no los entregaba de regreso. ¿Por qué? Porque la misma escritura lo dice, que no están supuestos a entregar a un esclavo que esté escapándose. Ya vivió una mala vida como esclavo. Logró escaparse, quizás hasta heridas trae en el cuerpo porque le ha costado, dejando todo lo que, tal vez esposa, hijo, lo que sea. Se está exponiendo a que lo maten. Y ahora llega a tu casa buscando ayuda y lo entregas de regreso. Dios dice, no, porque tú fuiste ese esclavo. Y tú querías salir. Pediste que te dejaran ir y no te dejaron. Y yo te saqué con mano fuerte. Entonces, por eso es que Dios, porque es el Dios de libertad. Como decíamos que hace un rato decíamos, ¿qué significa Yeshua? Dios salva. Hashem salva. Entonces, Dios salva. ¿Cómo vas a mal representar a Dios? No es que estés en contra de la ley. No estamos hablando que se escapó un reo de la cárcel, porque ese es condenado. Estamos hablando de un esclavo, que es diferente. Que ha sido esclavizado en contra de su voluntad. Está siendo martirizado sin ameritarlo. ¿Ok? Entonces, la obligación de pagar también al trabajador su jornal en su momento, todas estas leyes se hablan acá. Entonces, también se da la ley
De aquí es donde se toma de que no se le pueden dar más de 40 azotes a la persona. Y entonces, en vías de tratar de ser misericordioso, se le contaba uno menos. 40 menos 1. Y eso es lo que miramos en Yeshua cuando va a ser latigado, que dice, ¿cuánto le vamos a dar? 40 menos 1, supuestamente para ser muy misericordioso. Pero porque la Torah dice, no des más de 40. Para que no sea... ¿cómo se dice? Maltratado, humillado a la persona. Porque ser castigado porque cometiste una falla es una cosa, pero sobre humillarte es otra. Entonces, y último de esto, en esta parte, y los procedimientos del ibum también, que es el ibum, el matrimonio levirato, donde una mujer que se casa, pero su esposo muere y no le da hijos, ahora el siguiente hermano es llamado a que se case con la mujer y que su primer hijo va a ser, su primer hijo será para su hermano. Y a esto, si la persona no quiere casarse con su cuñada, por decirlo de esa manera, entonces a eso se le llama halitza. Halitza, que es cuando ella le da, con una de sus zapatos, le da como que dice un chancletazo, un zapatazo, y le dice que públicamente en las puertas de la ciudad, que es donde se hacían las transacciones legales, se le pone en evidencia a la persona que él no quiere hacer esto, ¿okay? Que no quiere casarse con ella. Y la última cosa, que no es menos importante, que es una de las que yo quería abordar, es lo de Amalek. Que Dios dice que Él va a borrar la memoria de Amalek. Y hermano, nosotros, por eso es que le digo, en estos días, nosotros no podemos tratar de... Se fue. Okay. Tratar de ser demasiado tenue. La palabra tenue, suave, con las injusticias que cometen personas que son antisemitas, personas que odian al pueblo de Dios, personas que odian lo que nosotros creemos, personas que no están de acuerdo con ser personas godly, se dice en inglés, con personas que amen a Dios, que busquen hacer cosas de bondad, de justicia, de verdad. Hay una posición antibíblica ante todo lo que es bueno y lo repudia. Y nosotros no podemos ser amigos con ese tipo de pensamiento, porque ese es el pensamiento de Amalek. Esa es la tribu de Amalek que va a levantarse en todas las generaciones, que quieren destruir, quieren separar, quieren cortar la cabeza de los líderes que profesan este tipo de pensamientos de bondad, de justicia, de verdad, que están en contra de Dios, que están en contra del pueblo judío, que están en contra del pueblo cristiano, del pueblo mesiánico. Todas estas voces que se levantan tratando de ¿cómo se dice? Cancelar nuestra cultura de adoración a Dios. No lo podemos permitir. ¿Cómo nos vamos a ser amigos de este tipo de pensamiento? Tampoco nos llama la Torah que seamos enemigos, pero dice que no olvidemos, que no seamos insensatos y no seamos dóciles ni de pensamiento suave, creyendo que esta gente va a cambiar, porque no va a cambiar. Amén. Hubiesen cambiado ya en tantos siglos. Siguen proliferando el odio hacia las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro. Amalek sigue vivo y sigue luchando en contra nuestra. ¿Okay? Y Dios dijo de que Él va a encargarse de erradicar la memoria de Amalek. Nosotros tenemos que recordar para no ser presa fácil de los enemigos de nuestra fe. Y es importante que entendamos estas cosas. Tenemos que ser personas de una verticalidad espiritual. No podemos jugar a la politiquería de tratar de ser correctos con personas de este tipo. No estoy hablando de peleas, estoy hablando de no ceder fácilmente. Amén. Entonces, quiero terminar con esto. Miren Deuteronomio 23, dice, ningún hombre tomará la esposa de su padre, violando así los derechos de su padre. Un hombre, dice en el verso 2, con sus partes íntimas aplastadas o dañadas no podrá estar en la asamblea de Adonai, es decir,
Y nuevamente habla de los menser. Me adelanté un poquito con la explicación porque el tiempo es corto, pero ¿qué está haciendo Dios? Todo este pueblo que estaba, los moabitas y los amonitas, practicaban este tipo de actividades que Dios no aprueba. Que los hijos se casaban con las mujeres cuando sus padres se morían, entonces tomaban a sus hijas por esposas. También habla en estos versos acerca de traer ofrendas al Señor que son malavidas. Por ejemplo, que una prostituta no puede traer una ofrenda de lo que ella gana en su vida como una persona de la noche, no puede traerla al templo. Y habla también de perros que dicen algunos de que habla de esto no solamente de lo que es impuro, pero o de negociaciones que son impuras, pero también que se acuerde de que todo este tipo de actividades, habían actividades que no eran conforme a la naturaleza, relaciones que no son conforme a la naturaleza. Entonces, todo este tipo de cosas no son aprobados por Dios. Dios le está diciendo al pueblo, sepárense. Por eso es que estas leyes son insertadas en el momento antes de la conquista para que ellos no se dejen influenciar por ninguno de estos comportamientos. En Isaías 52:13 quiero prácticamente leer lo siguiente. O mejor se los dejo de tarea, hermano, porque si no me puedo sobreextender. ¿Ok? En Isaías 53, versículo 4 dice, de hecho, fueron nuestras enfermedades las que Él llevó, refiriéndose al Mashiach proféticamente. Nuestros dolores los que Él sufrió. Sin embargo, lo consideramos como castigado, herido y afligido por Dios. Hermano, eso que habla de enfermedades, está hablando de las enfermedades espirituales. Está hablando de todo el pecado. ¿Okay? Y dice, y nosotros lo vemos, lo consideramos castigado. Eso se lo merece, Dios lo está castigando. Porque, como le dicen en las corrientes más ortodoxas, se le dice de que Yeshua era un impuro. ¿Okay? De que él procedía de una relación que no se sabe, ¿verdad? Se le critica de esa manera. Se dice también de que él era una persona impura, que él no iba conforme a lo que decía la halajá y que no cumplía la Torah, lo cual no es cierto. Pero el punto acá es que dice, él fue castigado. Lo vimos como una persona castigada por Dios. Dios le está pasando la factura, en otras palabras. Pero sí, se le está pasando porque le está llevando tu pecado, el mío y el tuyo y el tuyo y el tuyo. ¿Okay? Y entonces dice, herido y afligido. ¿Qué es la palabra afligido? Es el sarat. Betzorá. ¿Qué es el Betzorá? Es el leproso, el que lleva el sarat encima. Pero es el sarat espiritual. ¿Okay? Es decir, que está ritualmente impuro. Entonces, cuando dice que estaba impuro, sí, en el momento de su crucifixión, desde la noche que fue preso, desde ese momento, él empieza a cargar el peso de nuestra falta. Por lo tanto, entendamos que qué referencia tiene o qué conexión tiene estos capítulos de Isaías con lo que estábamos leyendo. Es que Dios quiere, para estar en su presencia, de que haya una purificación de faltas, que haya una purificación de nuestra sociedad. Y para que pueda haber esa visita en cada Shabbat de parte del Señor, que nos podamos reunir en cada Moedim con Él, que nosotros estemos cumpliendo la Torah para que la misma Torah se encargue de limpiar, purificar nuestro ambiente, nuestro campamento, nuestra comunidad, para que Él pueda entrar. Es por eso que se dan inclusive las medidas de que si vas a tener la necesidad de hacer tu número 2, vayas, abras un hueco y después tapes. Porque dice Hashem, que es santo, anda en medio de tu congregación. Es parte de uno de los mandamientos que estudiamos en Kitetz. Hay mucha gente que en los campos van y hacen estas necesidades y lo dejan todo a la intemperie, y eso no debe ser así. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que vamos aprendiendo que van estructurando la manera de ser, porque Hashem es santo y quiere caminar en medio de ti donde no hayan impurezas. Ahora, yo sé que estamos ya un poquito adelantados de tiempo y lo único que quiero recomendarles que estudien Job 24:1 al 25,
Job 24, 1 al 25, donde miran muchas de estas leyes que se dicen en Kitetsi, cómo Job está poniéndolas, disertándoselas a sus amigos y critica cómo la injusticia está proliferada en medio del ambiente. Y él mismo dice, pareciera que Dios no está poniendo atención en 2 ocasiones. Pero no, hermanos, aunque nos parezca que Dios no está poniendo atención, Dios está muy al tanto de la maldad que hay en medio del pueblo, de la maldad que hay en medio de nuestras ciudades. ¿Okay? Y dice en Mateo 5, 27, 30, ustedes han oído que a nuestros padres se les dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con el propósito de codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si usted relaciona esto con lo de, si encuentras durante la guerra una mujer que te gusta, te la puedes llevar a tu casa, pero tienes que dar el tiempo para que se prepare, para que ella pueda hacer, ¿cómo se dice? Luto por sus padres que perdió. Pero dice de que puede ser una acción de adulterio. ¿Cómo lo podemos conectar esto con lo que estábamos estudiando? Bueno, casarte con una mujer que tiene por cultura adorar a otros dioses, vas a traer el adulterio espiritual a tu casa. Y muy posible de que esa descendencia vaya a ser afectada por esa misma conexión con una persona que te está prohibida. Amén. Estamos hablando en el contexto de la antigüedad. Hoy en día también se puede prestar porque hay personas que se casan, que son personas religiosas, son personas que han vivido toda la vida digamos, creyendo en Dios, haciendo las cosas que Dios dice, y se casan con una persona que es completamente anacrónica, creyendo que su amor lo va a transformar. No, no va a suceder así. Si la persona no da un paso voluntario, no puedes esperar que tu amor transforme a nadie. Entonces dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Es mejor que pierdas una parte de ti y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala lejos de ti. Y es mejor que pierdas una parte de ti y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y esto me hace también recordar de que Yeshua nos hace aquella cautela que dice de que aquella persona que es encontrada enseñándole a la gente, o sea, no cumpliendo el más pequeño de los mandamientos en la Torah, y le enseña a la gente, va a ser tomado en el reino de los cielos como el menor. Pero aquel que enseña el más pequeño de los mandamientos, que la gente lo cumpla, entonces va a ser llamado grande. Y aquí es donde les estaba diciendo anteriormente, que a veces algunos de estos mandamientos quizás para algunos no sean vigentes o relevantes, pero no deben ser tomados como que no sirven, porque todos son parte estructural de una vida mejor que Hashem, el sabio del universo, nos ha entregado para vivir una mejor vida y vivirla en su voluntad. Entonces, aleluya. Santo es su nombre. El observar los más pequeños mandamientos demuestra que, aunque aparentemente simples, estas ordenanzas de la conducta social alcanza el más alto nivel de servicio divino hacia la humanidad. Yo espero de que esta pequeña parashá reflectiva, digo pequeña porque es más pequeña que las otras, nos ayuden a todos. Me ha servido de un gran crecimiento espiritual haber estudiado esto y compartirla hoy con ustedes. Y ojalá, hermanos, que podamos cultivar esa decisión de servir a Hashem con todo el corazón, con toda la mente y con toda nuestra fuerza. Amén. Dios me los bendiga. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Baruch Hashem. Shalom a todos.